El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la fiesta de hoy, que se llama litúrgicamente hablando la presentación del Señor, tiene sus raíces, o más bien está enlazado con la festividad de la Navidad, que vivimos exactamente el día 25 de diciembre. Es ese cumplimiento de la ley en donde Dios pedía que se le consagraran los primogénitos, es decir, el primer hijo varón, de acuerdo a lo que había pasado el pueblo de Israel en el antiguo Egipto. Se le llama fiesta de Candelaria de la Virgen precisamente porque es la Virgen que presenta a Jesús. Y también el signo de la luz aparece popularmente por la oración o la exaltación que hace el anciano Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo morirse en paz, porque mis ojos han visto a su Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, y dice: luz para alumbrar a las naciones. De ahí viene esa tradición popular en el que se le llama precisamente a la Virgen, Virgen de la Candelaria. Pero porque sabemos nosotros que esto es la Candelaria, es un signo físico que en realidad está hablando de que una candela o una vela es como signo físico de la luz que vino a este mundo. Por eso digo que está muy enlazada
esta fiesta con la fiesta maravillosa de la fiesta de la Navidad, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Si pasamos un poquito, hermanos, a ver un poquito esta fiesta de ahora, fíjense que cuando celebrábamos la Navidad, entonces recordábamos, pero no solo recordar como el sentido de una época pasada, sino en el sentido judío del término. Recordar, es decir, revivimos nosotros cada 25 de diciembre cuando Dios bajó a esta tierra. Dios no ha abandonado el mundo, por el contrario, ha venido a buscar a su criatura. Y fíjense que la fiesta de la Navidad, como digo, es eso, que Dios viene a buscar al hombre, baja a este mundo para rescatar a su criatura, que había sido hundido por el pecado y por la muerte, como dice San Pablo. Pero fíjense que la fiesta de hoy tiene una tónica muy especial. Resulta que cuando andaban los israelitas en el desierto, entonces cuando andaba Dios a través de los signos, especialmente en la tienda o el arca de la alianza, entonces habían unos signos ahí. Y dice que cuando Dios se presentó ante los israelitas en el Sinaí, entonces la gloria del Señor llenó la tienda. También dice en el Sinaí, pues prácticamente toda la montaña humeaba y temblaba también. Entonces era un signo de que Dios bajaba a ver a su pueblo. Pero en el caso de nosotros, que ya celebramos la fiesta cristiana, entonces cuando nosotros ahorita estamos celebrando esta fiesta de la presentación del Señor, es algo así como que Dios viene a tomar estrictamente posesión del mundo. ¿Por qué? Porque el templo es el centro del mundo para el pueblo judío. Y entonces Dios viene a tomar posesión de su pueblo, del mundo, que yacía, es decir, estaba en manos del demonio. Entonces es una fiesta muy especial para regocijarnos, porque Dios pues no ha olvidado a su criatura. Ahora, si hablamos un poco, hermanos, de la presentación del Señor, tenemos que hacer unas consideraciones cristológicas, es decir, hablar de Jesucristo. Resulta que cuando María y José llevaron a presentar al niño Dios al templo, por eso es que está ese salmo así maravilloso que hemos escuchado, cuando la gloria de Dios entra en el templo. Fíjense que ellos sabían ya, tal vez no en un 100% de conciencia, pero ellos sabían por qué se presentaba ese niño. Fíjense que cuando hablamos de la presentación del Señor, se habla también de consagrarlo al Señor. De hecho, de ahí viene que también hoy se celebra a nivel iglesia, es decir, a nivel universal, la fiesta de la vida consagrada. Es decir, los sacerdotes y las religiosas que han consagrado su vida, es decir, vivir al 100% para Dios. De ahí viene porque María y José presentaron al niño Dios, y el niño Dios efectivamente iba a ser la voluntad del Padre, no se iba a casar, sino que iba a ser la voluntad del Padre, es decir, iba a implantar el reino de su Padre en esta tierra. Entonces esa consagración, hermanos, se desarrolló prácticamente a lo largo, o más bien corto tal vez, de la vida física del Señor. ¿Cuántos años vivió más o menos Jesucristo? Pues entre 30 y 33 años, según los datos históricos que nos han llegado. Pero esos 30 y pico de años que Dios vivió en esta tierra, que Jesucristo vivió en esta tierra, esos años los llevó en una total consagración a su Padre, que vino a hacer su voluntad, a salvar a la humanidad. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Ahora, ese es el dato que nosotros tenemos teológico, es decir, que Jesucristo en su consagración y por su consagración hizo prácticamente en toda su vida la voluntad del Padre. Nosotros somos cristianos, amén. Somos cristianos. Ahora yo le pregunto a usted, mire, se lo voy a poner muy fácil, muy fácil.
Si yo lo pregunto a usted, usted que es papá y usted que es mamá, usted que tiene unos hijos, ¿usted qué espera de esos hijos cuando esos hijos van a crecer? Cuando los engendró, cuando nacieron, cuando usted ve que van creciendo, ¿qué es lo que usted espera de ese hijo? ¿Que se comporte como animal o que sea una mujer o un varón de bien? ¿Qué esperan ustedes? Hermanos, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Que se comporte como animal o como gente, esa mujercita o ese varoncito que ustedes han engendrado? ¿Cómo? Pues que sean hombres. Hago la contraposición del animal. ¿Saben por qué? Porque en la actualidad mucha gente se está perdiendo. La gente no está viviendo como gente, como personas, sino que está viviendo al modo animal. Por ejemplo, a las muchachas solo se juntan, ya no se casan. Los hombres también solo se llevan a sus mujeres. Solo viven de placeres, solo quieren diversión, solo quieren pasarla bien, no quieren trabajar. Todo ese tipo de cosas es vivir como animal. No llevan su vida con racionalidad, sino que hasta que sintieron el trancazo que la vida da, hasta entonces se arrepienten, lloran ya por gusto, casi que por gusto muchas veces. Por eso lo digo de esa manera. Lo pregunto de esa manera muy humana, porque yo estoy seguro que ustedes como papás, ustedes quieren que sus hijos sean hombres de bien, mujeres de bien. Se lo pregunto para despertarlo. Pero yo estoy seguro de eso, plenamente seguro. Es más, solo lo he preguntado de manera muy humana, pero se lo pregunto un poquito ya de manera racional y con un poquito de conciencia, aunque también humana. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren que sus hijos sean felices o infelices? ¿Qué me responden? Pues es evidente, todo el mundo queremos eso. Todo el mundo queremos eso. Que se den otras cosas, eso es otro problema. Eso es punto y aparte, que ahorita no vamos a hablar de eso. Pero si los planteo de esa manera, ¿por qué? Porque así como ahorita acabo yo de expresar en términos de fe lo que Jesucristo hizo, es decir, Dios Padre, ¿a qué envió a su Hijo a este mundo? A salvar a la humanidad. ¿Jesucristo hizo enteramente la voluntad de su Padre? La respuesta es sí, lo hizo, cumplió con su misión y todavía lo continúa cumpliendo a través de nosotros que somos su cuerpo, como lo dice San Pablo. Ahora, partiendo de esto, yo quisiera también hablar de un tema, no lo voy a hablar mucho de todas maneras, no se me vayan a asustar. Preguntarles a ustedes, cuando ustedes fueron bautizados, ¿ustedes tenían conciencia? No. ¿Los papás? Sí. Pero en usted, cuando fue consagrado, por si no sabían, el bautismo es una consagración a Dios. Cuando usted fue consagrado a Dios, ahora que ya está grande, en usted se está realizando esa consagración a su Padre Dios, ¿sí o no? No me conteste. Porque como que uno se da cuenta que parece que la mayoría no solo ni se comporta como racional, como humano, como persona, mucho menos se porta uno como hijo de Dios. Entonces esto da, hermanos, para corregirnos a nosotros, porque usted ha sido consagrado a Dios también a través del bautismo, y por consiguiente Dios, que fue el que le dio el ser, también espera de usted que usted sea su hijo, su hijito querido y su hijita querida. Que si usted se comporte como hija de Dios y como hijo de Dios. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios espera. Por eso puse ese planteamiento por en medio, para que usted mismo reflexionara, oiga, ¿me estoy portando yo como hijo de Dios o como hija de Dios? ¿O me estoy portando yo como un animal? Porque el mundo nos ha metido en la cabeza comportarse como animal. Claro que no lo dice así, sino que le dice de la siguiente manera. Lo dice, por ejemplo, viva la vida, esté usted alegre, sea feliz, ¿verdad? Disfrute la vida, goce todo lo que pueda. Así se lo dice. Pero en el fondo lo que están diciendo es que usted se deje llevar por su sexo, que usted se deje llevar por la pasión, que usted se deje llevar por los gustos, por el placer nada más, ¿ve?
Se lo dice bonito, pero no sabe en qué se está metiendo. En cambio, cuando Dios nos engendró a través del bautismo, entonces nosotros somos hijos de Dios. Y Dios espera, así como un papá y una mamá espera que su hijo sea humano, no se va a portar, por ejemplo, el hijo como un chimpancé o como un chucho, ¿no? No, sino que así como el papá y la mamá esperan que sea un hombrecito, una mujercita, un hombre y una mujer de bien, así también Dios espera que nosotros también a través del bautismo desarrollemos lo que está ahí y nos comportemos no solo como humanos, sino como verdaderos hijos de Dios, es decir, amándonos. Hay que portarnos Jesúsmente. En ese sentido, me remito también a quién copia usted a la hora de vivir. Yo no se da cuenta que la gente copia a la gente mala. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, va a hacer un análisis de su vida, digo yo que es un análisis de su vida, y el padre dice, hermanos, va a haber confesión. Los que quieran confesarse, por favor, pueden hacer cola. Y entonces usted empieza a hacer un rapidísimo análisis de su vida y dice, pues vamos a ver, yo no he matado, por consiguiente soy bueno. Yo no he violado, por tanto soy buena o soy bueno. Yo no he robado, entonces yo soy bueno. ¿Ven? Entonces usted ¿con qué se está comparando? Con el ladrón. Usted se está comparando con el violador. Usted se está comparando con el infiel. ¿Vio? Yo no cometo adulterio y por consiguiente usted se está comparando con el adulterio. Con el adúltero más bien. No, usted tiene que medirse la medida suya, el reflejo suyo, el espejo suyo es Cristo. Por ejemplo, yo me estoy comportando como Jesús. Jesús, por ejemplo, perdonó. Él amó. Él pasó haciendo el bien. Vio que nos quedamos muy chiquitos. Dese cuenta en dónde hemos caído para que nosotros, por fin, hermanos, especialmente en esta Pecomis, los que van a escuchar en la grabación, pues una Pecomis es una pequeña comunidad aquí en el Petén. En esta Pecomis, usted se comporte como Jesús, viva como Jesús, perdone como Jesús, ame como Jesús, y al fin y al cabo venza el mundo como Jesús, y un día podemos regresar con grande dicha a la gloria eterna. ¿Vio que es muy grande esto? Por supuesto, está la otra imagen de la Santísima Virgen María, y con esto pues ya voy a terminar. Yo nunca termino la predicación como hacen otros padrecitos, porque no me gusta dejarlo nada más el pedacitillo a la Virgen Santísima, ¿no? Entonces hablemos un poquito de ella, pues un par de minutos. Fíjense que la Santísima Virgen María, cuando presentó a su Hijo Jesucristo, su niñito amado, al templo de Jerusalén, como les decía, quizá no tenía un 100% de conciencia de lo que se le venía, pero a pesar de eso lo presentó. Y ahí en la presentación le aclararon que iba a ser de ese niño. ¿Quién se lo aclaró? El anciano Simeón. El anciano Simeón le dice, y a ti una espada te atravesará el alma. También le dice, este niño está puesto para resurgimiento y ruina de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción. Es decir, esa madre le fue anunciado en la presentación de su hijo que iba a sufrir bastante por estar consagrado a Dios. En este sentido, quisiera aprovecharme de una costumbre que tiene aquí el Petén, como también lo tienen ahí en Chimaltenango, en Dosoy. Ustedes me conocen, los que escucharon esta grabación, que muchos en el Petén tienen la costumbre de presentar a sus hijos a los 40 días. Bueno, no voy a decir que eso es malo. Lo que pasa es que nosotros no somos judíos. Los judíos son los que hacían esta presentación. Nosotros somos cristianos. Somos cristianos. Y dése cuenta usted de qué va a hacer cuando va a presentar ese niño o esa niña ante el altar del Señor. Porque todos lo presentan, ay padre, por favor, presente mi niño. Y entonces uno ya lo agarra, ¿no? Pero yo siempre les digo, miren, para nosotros no es la presentación, para nosotros es el bautismo, eso es lo principal. Padre, solo tiene un mes, pues ya tuvo que haberlo bautizado antes del mes. Así manda la iglesia. Pero dése cuenta, María, cuando presentó a su Hijo Jesucristo, le fue aclarado
le fue aclarado a ella quién es Jesús y lo que iba a padecer ella por esa consagración. Ahora yo le pregunto, ¿usted es consciente de cuando lleva a su hijo, ya sea que lo presente, que eso no tiene mayor influencia en nosotros, sino en el bautismo? ¿Usted tiene conciencia de lo que está haciendo o no? Porque a mí se me parece que la gente no sabe qué está haciendo. Por ejemplo, si hablo de la presentación, usted tiene que ser consciente que cuando lleva a su niñita a presentarlo y el sacerdote lo presenta ante el Santísimo Sacramento del altar, entonces usted ya no tiene derechos sobre su hija o sobre su hijo. Si Dios se lo reclama a usted, a esa hija, que esa hija sea religiosa, es decir, una monjita, usted no puede decir, no, mija, estudie, usted no puede decir nada. Usted tiene que hacer efectivo esa consagración que usted le presentó 20 años atrás. Si a usted Dios le pide que le consagre su hijo varón para el sacerdocio, entonces usted tiene que decir sí. Usted no puede decir no. ¿Por qué? Porque el hijo en primer lugar es de Dios, no es suyo. Claro, usted colaboró con Dios nada más. Usted le colaboró. O usted puede hacer niños. Usted puede hacer lo que tiene que hacer. Eso ni más faltaba. Pero usted no puede hacer, vea, enséñeme cómo se hace bracitos, cómo se hacen piernitas, cómo se hacen pulmones, cómo se hace corazoncito. ¿Usted lo puede hacer, sí o no? ¿Sí o no? No lo puede hacer. ¿Cómo se hacen cerebros? ¿Cómo se hacen ojitos? ¿Cómo se hace el alma del niño? ¿Usted lo puede hacer? Por consiguiente, ese hijo es de Jesucristo. Entonces, dése cuenta, si usted un día me va a traer a su hijito chulo o a su hijita tan linda, dése cuenta de lo que usted va a hacer. Para que el día de mañana, cuando su hijo se le vaya al seminario o su hijita se vaya a un monasterio o a un convento, usted no me esté llorando. Y usted no le puede impedir a su hijita que se vaya a un monasterio o a un convento y a su hijito que él se vaya un día al seminario. No se lo puede impedir. Si usted se lo impide, usted va a entregar cuentas de esa vida a Jesucristo. Dése cuenta de lo que está haciendo. Para que seamos conscientes, porque a mí sí que me revienta que la gente no es consciente. Cuando uno va a bautizar como sacerdote, entonces uno pregunta a la gente, papás, ustedes que han traído a su hijo a bautizar, se dan cuenta que tienen que educarlo en la fe y todos se quedan mudos. Y entonces le pregunto otra vez si la gente no es consciente de lo que hace. La Virgen Santísima sí, la Virgen Santísima sí lo hizo. Y ella llevó su vocación de madre de Dios hasta las últimas consecuencias. Usted lo vio a la Virgen Santísima al pie de la cruz. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Al pie de la cruz estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Ahí estaba la Santísima Virgen María. ¿Toca subir con los hijos? Toca subir con los hijos. Pero a partir de ahí también hay glorias. El que no sufre no tiene glorias. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta qué hacemos cuando vamos a presentar, como ya les dije, eso no es importante, o más bien cuando vamos a bautizar a los hijos, que le exijo que lo haga lo más pronto posible. Porque si usted no lleva a sus hijos a bautizar, usted está alejando a los hijos de Dios. Tenga en cuenta lo que hace, por favor, cuando lo bautiza, pero también, como digo, como usted tenga esa costumbre aquí, cuando lo presenta, tenga en cuenta qué va a hacer. Su hijo queda consagrado a Dios y usted no va a poder decir no, sino que, pues dándole gusto al Señor, usted va a decir, mi hijo, pues váyase al seminario, váyase pues al convento, mi hija, que Dios esté con usted, yo aquí seguiré rezando por usted. Amén. Como que no muy amén, pero bueno, de todas maneras, amén.